Bueno, pues yo diría que este curso ya me atrajo enormemente porque el tema de mujeres viajeras, me encanta viajar, pero claro, no es lo mismo esta época que el siglo XIX, en la que África estaba inexplorada y debía dar verdadero pánico. Viajar sola por allí, por ejemplo, que es el caso de muchas mujeres que hemos leído, ¿no? Lo que me llama poderosamente la atención es que fueran mujeres anglosajonas sobre todo, porque ¿por qué no el resto, no? Eran las anglosajonas especialmente, y las otras casualmente, porque iban con sus maridos. Y en este tema empecé a mirar un poquito, en realidad el tema estaba claro, ¿no? Que era por el tema de todo el dominio británico, sí, bueno, británico en realidad, sobre África y la expansión que estaban haciendo colonial. Y bueno, también me imagino que contribuiría mucho el tema de la Royal Geographical Society, que en Reino Unido pues era muy importante porque subvencionaba viajes a exploradores, gente que abriera nuevas fronteras, era importante, o investigación. Y yo creo que para el grueso de la gente, sobre todo las cosas escritas, todo lo publicado sobre Livingstone, sobre Richard Burton, todo eso debió crear un ambiente magnífico para pensar en una África pues recóndita, misteriosa y romántica, ¿no? Que haría que mucha gente empezara sus viajes así, o por lo menos se los planteara. Yo en el libro haría 3 grupos de mujeres: las que viajaron con sus maridos, que fueron las que más quizá dedicaron muchísimo tiempo porque tenían la oportunidad de viajar con militares u otros motivos, ¿no? Pero tenían la oportunidad de hacer y aprender muchísimas cosas y de colaborar, y lo hicieron muchas. Pero bueno, como Florence Baker, por ejemplo. Pero bueno, luego fueron ignoradas la mayoría porque evidentemente eso eran logros del marido, eran cosas de la época, incluso hoy día sigue siendo muchas veces así. Y bueno, estas mujeres tienen su importancia, pero luego estaban estas otras mujeres que eran muy ricas, con mucho dinero, muchísimas posibilidades, y que viajaban con su Inglaterra a cuestas, con la bañera, con las camas de matrimonio tremendas, con el té a las 5 y un séquito enorme de gente, ¿no? De nativos. En realidad ellas seguían viviendo en Inglaterra, pero viajando en condiciones más o menos malas. A mí me llama la atención mucho, mucho, mucho estas mujeres que realmente son aventureras, como fueron Mary Slessor y Mary Kingsley, una por motivos religiosos y la otra por investigación, porque en su casa había vivido ese ambiente cultural, aunque no tuvo una educación especial. Pero estas 2 mujeres además coincidieron en muchísimas cosas, porque, bueno, me llama la atención que al viajar hacia África, saliendo de esa Inglaterra tan brumosa y lluviosa, la luz, los paisajes que veían, todo eso ya les iluminó el corazón, ¿no? Fue algo increíble. Y luego las coincidencias en adaptarse y vivir como los nativos, que era la forma de aprender su cultura, y eso debía ser terrible en aquella época, porque Mary Slessor, por ejemplo, con los Feng vivió en Calabar, en la actual Nigeria, y eran zonas de manglares que son húmedas, con mosquitos, zonas infectas. Pero allí se quedó y allí hizo una labor maravillosa, salvando niños que iban a ser asesinados, como los gemelos. Lo suyo se convirtió en algo. Y al final se convirtió en una jueza. Cada problema que había en los poblados la llamaban cuando iban a justiciar a mujeres porque había muerto el jefe o cosas por el estilo que suenan eso tan terribles, ¿no? Y luego está el tema de Mary Kingsley, que en otro ambiente, porque el de ella era de investigación, buscó de todo, pero llegó a vivir con los caníbales. O sea, es toda una... adaptándose también como ellos, pero ella viviendo, era curiosísimo que fuera vestida como una mujer de la época victoriana, con los faldones, el paraguas, con todo. Y en cambio, Mary Slessor, con un sayo al final, iba descalza, se adaptó totalmente. Es curioso también que se llegaran a conocer, porque Mary Kingsley había oído hablar de la madre de todos los pueblos, creo que la llamaban a Mary Slessor, y fue a conocerla a Calabar. Fue a conocerla porque formaba parte de su viaje, de una ruta que hizo en concreto entre tantos viajes que hizo. Y bueno, lógicamente coincidieron, porque tenían que coincidir, aunque la religión no fuera el tema de Mary Kingsley, pero bueno, coincidieron. Yo creo que también al final, incluso Mary Slessor, la religión tenía ya poca importancia.
era un tema ya de humanidad, de cómo era ella, ¿no? La verdad es que yo he disfrutado mucho leyendo este libro, pero me lo tengo que leer otra vez porque al final mezclas los personajes, pero ha sido una historia divina, maravillosa.